Hola, hola, bienvenidos a otro episodio en Terapia en Taza, el lugar donde hablamos de temas psicológicos como si estuviéramos en una charla de café. Yo soy Alejandra. Y yo soy Laila. Hoy tenemos un tema muy interesante que sentimos que es muy actual y que seguro resonará en ti, la ansiedad en el siglo XXI. Estamos en una era donde todo va a 1000 por hora, la tecnología, los estudios, el trabajo. Eso claramente nos está pasando factura. La ansiedad se ha convertido en una de las principales preocupaciones del siglo XXI en la salud mental. Entonces, Ale, tú como psicóloga, ¿qué nos dirías que es la ansiedad? Y la ansiedad en esencia es una respuesta natural de las personas ante una situación de peligro, una situación de estrés. Es como una alarma que se detona cuando estamos en una situación de peligro. Por ejemplo, como si un león nos persiguiera. Claro, el tema es que ya los leones no nos persiguen, ¿no? Obviamente la ansiedad es un mecanismo que se ha creado a lo largo de la supervivencia del ser humano, ¿no? Como lo dice Ale, antes te perseguían leones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? La gente tenía que em, poner este sentido de alerta o de alarma para poder escapar y para poder sobrevivir. El tema es que ya no vivimos en esa época y lo que ahora estamos intentando de luchar o intentando escapar es tal vez algunas preocupaciones o depende de cómo percibimos algunas cosas. Así es, por eso es importante entender que la ansiedad en sí no toda es mala. Es un sentido de alerta de nuestro cuerpo, pero tenemos que tomar en cuenta cuando esta ansiedad está haciendo demasiado, cuando es un problema en sí. Por eso es importante entender que la ansiedad en pequeñas dosis realmente no es mala, ¿no? Como lo hemos dicho antes, a veces también es un tema de supervivencia, nos ayuda a estar alerta y estar preparados para ciertas situaciones. Pero al volverse constante, es como si esta alarma, por así decirlo, nunca se apagara. Ahí es donde hay un problema, ¿verdad? Tal cual. Y aquí una cuestionante muy importante. ¿Por qué estamos sintiendo tanta ansiedad últimamente? ¿Por qué crees esto, Laila? Y aquí es donde vamos a analizar un poco el tema del siglo XXI, en qué es lo que estamos pasando actualmente los seres humanos y por qué estamos viendo tanta ansiedad hoy en día. Porque creo que una de las cuestiones más comunes que podemos ver dentro y fuera de consultorio es el tema de la ansiedad. Siempre en menor o mayor medida hay alguien que viene con sintomatología, características o algo que esté relacionado a la ansiedad. Y es que vivimos en un mundo que para empezar nos exige esto de estar encendidos, ¿no? Como todo el tiempo alerta. Y bueno, es importante que analicemos tal vez algunas razones específicas. Bueno, una de las primeras razones que te podría decir podría ser el tema de la tecnología. Últimamente estamos tan pendientes del teléfono que no sé si sabías que un usuario promedio usa el celular unas 100 veces al día. Es demasiado, la verdad. Y estamos tan alerta y tan al pendiente de ello que nos olvidamos del resto, nos desconectamos y nos olvidamos de sí mismos. 100 veces al día. O sea, yo creo que O sea, personalmente uno puede pensar, es imposible que vea 100 veces al día mi teléfono, pero no sé, haciendo un análisis, creo que sí, porque, o sea, tal vez no lo usamos 100 veces así como de manera seguida, pero el hecho de tener el teléfono cerca, creo que incluso a muchas personas le genera ansiedad. No sé cuántas personas, tal vez de los que nos están viendo, estarían dispuestos a estar 24 horas sin su teléfono, por ejemplo. ¿No? Entonces ya eso de por sí es como una ansiedad a tener cerca el teléfono. Y a veces ni siquiera hacemos algo productivo en él, ¿no? Es como que entramos en TikTok, nos quedamos ahí 1 hora, 2 horas, y luego cuando nos hemos dado cuenta ya se pasó la vida y no hemos hecho nada más, ¿no? Así es. Y otro tema muy importante dentro de todo esto también está la comparación existente en redes sociales, el tema del perfeccionismo. Vemos vidas que parecen perfectas y cuántas veces hemos dicho yo quisiera tener esa vida.
Es que claro, este pensamiento de ¿por qué mi vida no es así? Y lo hemos conversado en el anterior capítulo también un poco este tema, pero creo que es importante seguir ahondando en el tema de las redes sociales porque realmente es, aunque no parezca, nos afecta a cómo pensamos, a cómo actuamos, nuestra autoestima, y de acuerdo a todas esas cosas vamos a ir formando también nuestras actitudes, nuestra personalidad, etcétera. Y muchas veces estas acciones que parecen reales en redes sociales, que te hacen pensar no soy perfecto, no soy suficiente, generan ansiedad, porque finalmente la ansiedad es esta preocupación, ¿no? De sobre el futuro, esta preocupación de qué voy a hacer, qué metas voy a tener, si mi compañero de colegio ahorita, no sé, gana $10,000 porque yo estoy ganando 5,000 bolivianas, ¿no? Vamos a suponer. O sea, y esos tipo de comparaciones hace que pensemos, tengo que ser mejor, tengo que hacerlo mejor, y esa ansiedad es contraproducente porque a veces choca con la procrastinación. Entonces, no hacemos nada, pero tampoco dejamos de pensar en eso y aquí está estos pensamientos rumiantes, ¿no? Que comienzan a dar. Así es, una característica muy común de la ansiedad y que podría ser como un patrón vendría a ser la incertidumbre. El cerebro nos juega como una mala pasada, está maquinando todo el tiempo, tenemos muchas ideas y está la incertidumbre de que si hago esto, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo va a funcionar? Y es algo que convierte en un patrón dentro de lo que viene a ser la ansiedad. Y fíjate que no solo se da en situaciones, por ejemplo, de metas, de trabajo, etcétera, también se da en relaciones, ¿no? Como, ¿qué va a pasar con esta pareja? ¿Qué va a pasar o qué va a pensar la otra persona? Todo eso son pequeños síntomas de la ansiedad, ¿no? Y este tipo de comportamiento también genera una mecánica que hace que sea problemático, ¿no? A nivel de relaciones con el entorno. Entonces también puede generar el aislamiento social y muchas otras variantes, ¿no? Y es todo esto de la cultura de la productividad, ¿no? También, porque parece que siempre tenemos que estar haciendo algo útil, porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener hobbies, porque si no pareciera que de alguna manera estamos perdiendo el tiempo. Y nuevamente entra el tema de comparación con el resto. Otra cosa que es importante entender el por qué igual está generándose últimamente mucho la ansiedad es que estamos viviendo una nueva etapa donde hubo una pandemia, crisis económicas, que son factores que no están en nuestras manos y que no podemos controlar. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto las redes o hemos visto las noticias o incluso evitamos, no sé, como jóvenes, ver noticias porque decimos, "No, es que me da pena, es que no quiero ver lo que está pasando en el mundo, es que no sé qué hacer al respecto, ¿no?" Entonces, toda esa incertidumbre de la que estábamos hablando genera esa ansiedad y incluso puede llegar hasta depresión o cosas mayores en las que decimos, pero si el mundo no va a durar más de 20 años, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a seguir con mi vida? ¿Para qué voy a tener hijos? O muchas cosas así, ¿no? Entonces vivimos justamente en esa ansiedad constante, en ese pensamiento rumiante sobre el futuro. Y aquí va una cuestión también muy importante que tenemos que aprender a diferenciar cuando una ansiedad es algo normal que nos permite tener una vida día a día y cuando esta ansiedad se convierte en crónica. ¿Nos podrías, no sé, quizás dar un ejemplo de cómo se manifiesta la ansiedad? Sí, es importante que sepamos que la ansiedad no se ve igual en todas las personas. Esta sensación de preocupación también puede aparecer como sintomatología física o como sintomatología, por ejemplo, del estómago. Muchas personas que tienen ansiedad como que les duele el estómago o se les afloja el estómago, cosas por el estilo. También problemas para dormir, se ponen irritables, dolores físicos, tensión muscular, entre otras cosas.
Pero para entrar y profundizar un poco más a detalle, creo que es importante que diferenciemos también los niveles de ansiedad y también las categorías de sintomatología de la ansiedad, para que los que nos puedan ver puedan identificar cómo se sienten, si ven que alguno de los síntomas se clasifica en alguna de las cosas que estamos diciendo, para tomar los recaudos y recomendaciones necesarias. Dentro de lo que es la sintomatología se caracteriza tres, ¿no? Que viene a ser primero la física, donde la ansiedad nos termina afectando al sueño, nos produce náuseas, mareos, tenemos quizás esa tensión muscular. También entra dentro de la parte conductual. Quizás ya no queremos hacer ciertas cosas porque creemos que nos está afectando y nos está generando ansiedad. Nos retraemos un poco, tal vez nos encerramos. Y aquí hay que diferenciar un poquito sobre la ansiedad y la depresión, ¿no? El aislarse y dejar de hacer cosas tiene que ver con ansiedad siempre y cuando nos genera una incomodidad y por eso dejamos de hacer esas cosas. Y está el tema cognitivo cuando tenemos estos pensamientos constantes y preocupaciones constantes. Ahora, ya que mencionas un poco el tema de la depresión, no, en futuros episodios vamos a estar ahondando más el tema porque es un tema muy profundo que es necesario que nos tomemos el tiempo para hablar de él. Pero también hay que saber que muchas veces la ansiedad viene en conjunto con la depresión o con algún síntoma previo a la depresión. Entonces tampoco es de alarmarse o de pensar que es extraño que puedan venir en conjunto, ¿no? Ahora, respecto a lo que hablábamos de la gravedad de la ansiedad, aquí podemos tener un esquema bastante amplio de la sintomatología de ansiedad que va desde la leve hasta la más severa, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad leve puede ser preocupación, estados de alerta, tensión muscular, a veces esas maripositas que sentimos en el estómago, que podemos decir como nerviosismo. Eso podríamos considerar como una ansiedad leve y hasta cierto punto es normal, ¿no? Es como que la que nos ayuda a realizar algunas acciones que nos ponen en este estado de alerta que hemos dicho que necesitamos. Entonces hasta ahí estamos bien, porque también no podemos prescindir de algo que se nos ha dado por necesidad también, que es la ansiedad, ¿no? El problema aparece a partir de la ansiedad moderada. Aquí vienen pensamientos constantes, puede venir taquicardia, sudoración, náuseas, respiración acelerada o también la evitación de situaciones. A partir de aquí ya sería considerable acudir a un profesional para que les dé alguna indicación o recomendación. Después tenemos la ansiedad severa. Aquí ya podemos hablar de pensamientos obsesivos, pensamientos catastróficos, parálisis emocionales, temblores, también de hiperventilación, opresión del pecho, mareos, entre otros, ¿no? Y finalmente, es importante y quisiera aclarar también como nosotros profesionales de la salud, hablar un poquito de lo que es la ansiedad crónica o el trastorno de ansiedad generalizada. Hace poco hablábamos con colegas que nos decían, estoy viendo mucho diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Aquí ya es cuando la calidad de vida de la persona está completamente alterada, ¿no? No puede hacer sus actividades como debe, no puede salir de casa, se aísla totalmente de la sociedad, tiene muchas fobias, trastornos del sueño, afecta su cognición o su pensamiento, le puede medir ataques de pánico constantes, esa sensación de que me voy a morir, cosas por el estilo, ¿no? En ese sentido ya necesita un apoyo multidisciplinario, ¿verdad? Así es, justamente para trabajar el tema de una ansiedad crónica necesitamos el trabajo multidisciplinario que viene a ser por la parte emocional que trabajamos nosotros, la parte conductual que trabajamos como psicólogos y también la parte de psiquiatría, ¿no? Porque cuando una ansiedad es crónica necesitamos la ayuda de una medicación. De todas maneras, tomen esta información,
con muchas pinzas. Siempre todo lo que vean, infórmense, comprueben toda la información que están oyendo, porque es importante para su salud y su desarrollo personal. Acudan a un profesional antes de tomar cualquier decisión o de hacer cualquier cosa que pueda perjudicarlos. Ahora vamos a hablar de algunas estrategias para manejar la ansiedad, ¿verdad? Una vez que ustedes identifiquen el tipo de ansiedad más o menos que pueden llegar a tener, hay ciertas estrategias que podemos trabajar. Podemos empezar con el tema de la respiración consciente. Como dices, hay muchas técnicas que, bueno, en psicología usamos para el tema de la ansiedad. De manera superficial podemos hablar de, por ejemplo, lo que es la conciencia, el aquí y el ahora. A algunas personas les gusta más la meditación, a otras no tanto, pero como una técnica sencilla en una ansiedad leve y moderada, en la que sentamos que ya no lo podemos manejar, podemos intentar esto de respirar. Pero no es simplemente como una respiración normal, ¿no? Es sino, tenemos la conciencia de cómo el aire entra por nuestro cuerpo y cómo sale también, cómo hacemos las inhalaciones y exhalaciones, ¿no? Podemos inhalar contando hasta 4, por ejemplo, y podemos exhalar contando hasta 6, ¿no? Esto nos ayuda a calmar el sistema nervioso. Entonces, por el momento también va a haber esa sensación de calma. ¿Qué otra herramienta nos recomendarías, Ale? Podría ser la relajación muscular. ¿En qué consiste la relajación muscular? Tenemos que tener conciencia sobre nuestro cuerpo, es decir, tensar algún músculo, luego soltar el mismo músculo, soltar otro músculo. Podemos empezar con las manos, con los pies y así consecutivamente. A veces vemos a algunas personas que comienzan a hacer así, ¿no? Por ejemplo, con sus manos, sus piernas, etcétera. Y tiene su razón de ser, ¿no? Porque liberamos toda esa tensión a través de lo muscular, ¿no? Entonces también nos puede ayudar a relajarnos y por ende a liberar un poquito esa tensión para rebajar un poquito la ansiedad, ¿no? Otra cosa que es fundamental es el tema de las redes sociales. Tenemos que de alguna manera aprender a reducir el tiempo que estamos en las redes y también saberlas usar conscientemente, ¿no? Porque toda la tecnología es útil y nos sirve para comunicarnos, para hacer muchas cosas, pero también es importante regular el tiempo que pasamos en él y qué vemos, qué tipo de contenido vemos, por ejemplo. Sobre todo antes de dormir. Creo que muchas veces es costumbre estar con el celular antes de dormir. Y esto también nos quita el sueño, nos llena de pensamientos. Y en vez de hacer esto, quizás podría leer un libro, tomarse una taza de té, de café, relajarse, quizás despejar la mente y conectarse con uno mismo. Sí, muchas veces nos olvidamos de lo que está pasando frente a nosotros, ¿no? Por estar pensando en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer el pasado, cómo voy a solucionar este tema. Nos olvidamos de las pequeñas cosas que tenemos frente a nuestro. No sé, por ejemplo, el ejercicio es muy importante y no siempre tenemos un gimnasio o podemos acudir a él o tenemos el tiempo para ir a hacer ejercicio, pero podemos hacer una caminata de 10 minutos donde haya árboles, donde haya naturaleza, que nos ayuda a sentirnos paz, a sentir calma. Y justamente hacer eso, ¿no? Apreciar las pequeñas cosas que tenemos en la vida, ¿no? Apreciar la naturaleza, apreciar el aire, el viento, las flores, los colores. Eso también es parte de la técnica justamente del aquí y del ahora y de concentrarnos en nuestro presente, más allá de nuestro futuro. Y hay ciertas técnicas que también nos ayudan a concentrarnos en el aquí y en el ahora, como ser el tema de la arteterapia, la aromaterapia, que son cosas que nos ayudan a centrarse en uno mismo. Así es. Ninguna de esas cosas son necesariamente terapia, por ejemplo, pero sí son herramientas técnicas que nos pueden ayudar a complementarla. Y también el hecho de tener hobbies, ¿no? Como hacer algo que nos gusta, porque a veces nos las pasamos 24/7 pensando y en el trabajo. Entonces, aunque no tengamos tiempo, tal vez dedicar un fin de semana o un día,
un día a la semana, un día al mes, a hacer algo que nos relaje, que nos tranquilice. No necesariamente es, no sé, ir al campo, cosas así, sino tal vez a algunos nos gusta pintar, a algunos nos gusta tocar música, incluso leer o lo que sea que nos relaje. Porque a veces también tomamos el tema de estar en TikTok como una relajación, pero el problema de eso es que hay mucho contenido en todo pasando en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces es mucha información para nuestro cerebro y toda esa información se almacena y va a generar esos pensamientos luego preocupantes también, porque hay cosas buenas y cosas malas también. Por último, si sientes que la ansiedad es demasiado para manejarla solo, es importante que busques ayuda profesional. La terapia puede ser un espacio seguro que necesitas para entender y también para gestionar lo que estás sintiendo. Hoy hablamos cómo el ritmo de vida moderna puede afectar y desencadenar la ansiedad, pero también aprendimos a cómo manejarla. Si te resonó en algo en este episodio, te invitamos a reflexionar. ¿Qué pequeñas acciones puedes tomar para cuidarte y para reducir este estrés y esta ansiedad constante? A veces pausar un momento, respirar y tomar las cosas con calma pueden ayudar bastante. Gracias por acompañarnos y escucharnos en este episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales donde pueden dejar sus preguntas e interactuar. Nos escuchamos el próximo lunes con una taza lista y más conversaciones que nos acerquen al bienestar. Si tienen algún tema del que les gustaría que hablemos, déjenlos en comentarios o escríbanos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla. Y hasta la próxima en Terapia y taza.